Hola. Hola, hola. Vamos a esperar que se conecten algunas personas y nuestras invitadas para poder partir el live del día de hoy. Hola, hola a todos los que se están conectando. Gracias por unirse a nuestro live del día de hoy, donde el tema principal es Hablemos de TEA en niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver si ya nos llegó la solicitud. Creo que no, todavía no. Estamos esperando a nuestras invitadas que nos envíen su solicitud para poder unirlas a este live. Y poder partir con él. Hola a todos a los que se están conectando con nosotros. A ver, ahora sí. No, todavía. Ya, a ver si no la voy a invitar yo. Ah, ahí sí, recién. Ahora sí. Y están listas nuestras invitadas. Hola, buenas tardes, Lorca Bernarda. Ya acepté la invitación de nuestras invitadas. Por ahí están apareciendo. Ahora sí. Ahora se escucha muy fuerte. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, voy a presentar el live del día de hoy que se llama Hablemos de TEA en niñas, niños y adolescentes. Y estamos hoy día junto con la doctora Paola León, que es médica neuróloga infantil y jefa de nuestra unidad de neurología infantil. Y con ella, Catherine Hernández, referente técnica de la Corporación Municipal de la Florida, como UDEF, y es coordinadora también de la sala TEA de la Florida, ¿cierto? ¿Cómo están? Entiendo que están en la sala TEA, ¿cierto? Más adelante Sí, vamos. estamos en la sala de habilitación para comunidad autista y aquí iniciando con hartas ganas el live. Sí, estamos acá. Súper. Hola a todos, a todas. Estamos en la sala de habilitación con Katy. Tenemos muchas ganas de hablar y contarles cuáles han sido los avances que hemos logrado entre la Comudef y el hospital. Súper. Más adelante vamos a hacer ahí un mini vistazo a lo que es la sala. Pero para partir, quiero que nos cuenten un poquitito, partiendo con la doctora Paola León, quién es, sabemos que es de nuestro hospital, pero qué hace, cuál es como su actividad con estos niños y niñas, y después un poquito que Catherine nos cuente. Eh, bueno, mira, te voy a conversar un poquito lo que es el autismo Ya, primero, ¿sí? perfecto. Bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, Ujú, que altera principalmente la facultad de comunicación de los niños. Hay niños que pueden ser verbales, otros no verbales, y tiene conductas reiterativas, repetitivas, que los hacen tener una disfunción en su diario vivir. ¿Ya? Puede ujú, afectar tanto a niños, a niñas, y también tenemos adolescentes. Es un poquito ujú. más frecuente en varones, pero también hemos estado descubriendo a las niñas con autismo. No sé si Katy quiere agregar. Eh, no, nos pediste, disculpa, pero justo Se nos cortó, sí. bajó, se cortó un poquito el audio, pero querías que nos presentáramos, ¿o no? Sí, quería que se presentaran un Ya, poco cuál es el rol sí, de es que cada una. se cortó el audio, cortó, sí, sorry. Sí, ya. Bueno, yo soy la doctora Paola León, soy neuróloga infantil de la Universidad de Chile, me formé en la Universidad de Chile y tengo su especialidad en los trastornos del desarrollo y también en el medicina del sueño. Y dirijo la unidad de neurología del hospital
que la conformamos 5 neurólogas, en donde, digamos, vemos todas las patologías del área de neurología pediátrica. Súper. Hola, sí, mi nombre es Caterina Hernández, soy educadora de Parlo, educadora diferencial, magíster en autismo, y lo que hago es coordinar la sala de discusión para comunidad autista de la Corporación Municipal de la Florida, y soy la referente técnico comunal también del programa infantil y del Chile Crece Contigo. Súper. Entonces, ahora, agregando a la introducción que nos hizo la doctora, podríamos partir con las preguntas. ¿Es correcto que hablemos de TEA y o autismo o existe una diferencia entre ambos? Sí, bueno, el concepto de TEA es el trastorno del espectro autista y en general es un diagnóstico clínico, lo que Ujú. significa que es un término que se usa solo a nivel de salud clínico, a nivel de los médicos, que son los que diagnostican, pero en el contexto cotidiano lo que tenemos que usar es persona autista o persona, la condición del espectro autista. Esa es como la referencia que también nos han ido mandatando un poco las comunidades autistas adultas, que ellos mismos han ido solicitando sacar algunos términos, porque si tú piensas, el trastorno del espectro autista es cuando tú ya tienes una condición del desarrollo, que es el espectro autista, y que algo ha pasado, ha habido una perturbación de ese espectro y que ha generado alguna dificultad. Entonces, es ahí en general cuando la gente consulta, y ese es el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, pero no es la condición en sí, ni es la condición en la que viven todo el tiempo las personas. Entonces, cuando hablamos, tanto de los niños como de los adultos, hablamos de autistas o de personas autistas. Ya, perfecto. Ahora, en el ámbito médico, está bien que los médicos digan trastorno del espectro autista. Sí, y agregar un poco que, como dice Katy, nosotros que tenemos que diagnosticar el trastorno del espectro del autismo, tiene, como su nombre lo dice, es un espectro, por lo tanto tenemos niños de nivel 1, que son los niños más leves y que antiguamente se llamaban los niños con Asperger, que ahora ya ese término no se utiliza hace algunos años, o que ahora decimos son los autistas de buen funcionamiento. Tenemos niños intermedios, que son de mediano funcionamiento, eso quiere decir que tienen lenguaje, pero no totalmente completo. Y también tenemos en el hospital, que sobre todo es importante decirlo, los niños más severos, que son los niños nivel 3, los cuales siempre, digamos, se asocia o pueden tener asociada una condición también genética y que contamos en el hospital con otros especialistas, como por ejemplo la doctora Escribano, que es neurogenetista, que nos ayuda en el manejo de estos niños. Súper. Entonces, básicamente, como para hacerle un resumen a la gente, hablamos de un espectro donde hay distintas personas que pueden tener distinto grado de funcionalidad o de la condición, como que vamos a presentar o vamos a poder observar sintomatología o condiciones distintas, a pesar que las personas pertenezcan al mismo espectro, ¿cierto? Así como a modo de resumen y para la gente que nos está viendo. Claro, tenemos niños Eh, más severos y más leves, como te decía. exacto. ¿Existen síntomas o alertas que los padres o madres o cuidadores de niños, niñas y adolescentes puedan observar para detectar en sus hijos y que podría ser una alerta de trastorno del espectro autista? Esto depende un poco del grupo etario, ¿ya? Los Ujú, niños más chiquititos, porque el autismo o las dificultades sociocomunicativas se pueden dar desde muy chiquititos. Entonces, ujú. los hitos del desarrollo social, porque generalmente uno o tradicionalmente se ven más los síntomas, todo lo que es el desarrollo más motor, más de lenguaje. Pero los síntomas sociales también están presentes en los niños pequeños, como por ejemplo un niño que no sonríe a su madre o que tiene que nos da vuelta la cara, que no contesta el nombre. Esos son síntomas desde muy chiquititos se dan. Niños que no quieren jugar con un otro, que no comparten con otros niños. Eso se puede dar durante el primero y el segundo año, ¿ya? Y más se va agregando también dificultades sensoriales, como por ejemplo dificultad con los sonidos, con los alimentos, conductas repetitivas, por ejemplo, solamente jugar con un tipo de juguete, alinearlos, no tener un juego que llamamos nosotros juego social, juego simbólico, son cosas que los padres, las madres, la familia en general puede darse cuenta en forma temprana.
Después, cuando ya pasan al colegio, que son los escolares, podemos tener, por ejemplo, situaciones de aislamiento social. O sea, niños que en el recreo no se juntan con otros, niños que también tienen un modo de hablar distinto, porque estamos hablando esto de los niños con mejor lenguaje, porque obviamente cuando no hay lenguaje también ese es un síntoma de alerta durante toda la preescolaridad. Pero cuando el niño habla y está en el colegio y es aislado, no participa, tiene una forma de expresarse distinta, son muy obsesivos con ciertos temas, ¿cierto? Pueden acabar, como decimos nosotros, acabar un tema, por ejemplo, el espacio, Los la dinosaurios, historia, los dinosaurios, los niños más chiquititos, claro, van pasando por diferentes temas y son muy obsesivos con esos temas. Tienen dificultad, y otra cosa importante es decir, dificultad es que esto puede ser transversal en el sueño. Guaguitas que tienen mucha dificultad, muchos despertares. Hay dos tipos de trastorno en el autismo, que es el insomnio, o sea, dificultad para conciliar el sueño y dificultad para mantenerlo, muchos despertares. Eso también es un síntoma que a pesar de que se haga un buen tratamiento y higiene del sueño, se mantiene. Las dificultades que son también transversales a través de la vida para comer cierto tipo de alimento. Niños que solamente consumen cierto tipo de alimento de un color o no consumen verduras. Todas esas cosas son síntomas de alarma, aparte de lo que ya nombraba en relación al juego social, al juego simbólico. Entonces, esas cosas tienen que alertarnos, tiene que consultarse, no solamente en los CEFAM, sino que también preguntarle a los profesores cómo anda la sociabilidad de ese niño o de esa niña. ¿Mm? Más adelante en los adolescentes. En general, como decía la doctora, cuando son pequeñitos hay signos que van variando cuando ya van creciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación, en general cuando son más pequeñitos no hablan, pero ya los adolescentes, los que ya son verbales, logran generar lenguaje, pero tienen un lenguaje que es más plano, sin intención social, o que, por ejemplo, el lenguaje verbalizado no se condice con la información gestual que te están entregando, la expresión del rostro, por ejemplo. De la misma forma, cuando hablamos de la vinculación social, son niños que, como todo adolescente, tienen un interés social. Muchas veces se cree que los autistas son seres no sociales. Y en general en la adolescencia se visualiza que son seres que sí tienen mucho interés social, la habilidad social. Entonces, intentan vincularse a grupos, pero en general con poco éxito. Eh, de llegar a un grupo social, un grupo de compañeros, pero con como decía la doctora, con un tema de interés que es propio, por lo cual no escuchan lo que están hablando, ellos llegan a imponer su tema. Se desregulan rápidamente también frente a la frustración que les provoca el no poder encajar en estos ambientes sociales. Los adolescentes se desregulan rápidamente y tienen como cierta ansiedad. Cuando son pequeñitos tú lo visualizas más como desregulación emocional, como sería para los niños neurotípicos como una pataleta, pero para los adolescentes en general son más desregulaciones emocionales que se parecen más a síntomas ansiosos. De la misma forma, también mantienen a veces la selectividad alimentaria, lo que provoca que tampoco puedan ser vinculados, por ejemplo, con grupos, porque los grupos adolescentes van a comer pizza, por ejemplo, y los adolescentes no pueden comer cierto tipo de alimentos que están vinculados a eso. Entonces, la selectividad alimentaria, que es algo tan puntual, es un foco que los aísla del entorno social. Eh, con el tema del bullying, tampoco tienen herramientas para manejarlo. Entonces, son condicionantes que en la adolescencia se visualizan distintos, pero que son parte del mismo foco que altera al fin y al cabo las percepciones del autismo, que tiene que ver con la comunicación, no necesariamente con el lenguaje, sino con la forma comunicativa, con lo social, y por otro lado, con todo lo que es estereotipado, son adolescentes que empiezan a generar grandes cantidades como de agrupaciones. Entonces, coleccionan las cosas que son poco coleccionables, piedras, coleccionan botellas, coleccionan cosas que uno le llama la atención, pero son sus colecciones, son sus tesoros. Y eso, de la misma forma que los niños chiquititos agrupan, por ejemplo, los juguetes de una forma, ellos hacen colecciones de cosas. Entonces, en adolescencia se visualiza, digamos, el autismo de una forma distinta.
Sí. Y ojo también con las mujeres, ¿ah? Con las niñas autistas, que las niñas como, siempre hay esta forma de pensar que el autista es un niño o una niña que está muy aislado, sin lenguaje o con mucha estereotipia, que son estos movimientos que pueden ser de aleteo, girar, saltito, etcétera. No, no es así. En las niñas, por ejemplo, las estereotipias van bajando bastante con el curso del tiempo y tenemos una niñita que puede ser a la edad escolar o adolescente que, por ejemplo, tenga una amiga, pero solo una amiga. Y cuando no va esa amiga, queda muy aislada. O que también tenga un interés muy específico, por ejemplo, los intereses que vemos en las niñas del anime, ¿cierto? De todo lo que es japonés, etcétera, etcétera. Y pasen, como se dice, un poquito coladas, ¿no? Entonces, las niñas, hay una particularidad que es súper importante visualizarla, y que es que las niñas se parecen mucho, mucho, mucho a sus amigas. En general, cuando uno ve que tiene una amiga y se empieza a vestir idéntica a la amiga, hablar idéntica a la amiga, pero cambia rápidamente el foco a amiga y se parece mucho a la amiga nueva. Es como que adoptan el Como que modo se social, mimetizara. Se justamente, mimetizan, claro. adopta el modo social porque como tienes pocas habilidades sociales, la forma de vincularte con el mundo es poder hacer lo que la otra hace para vincularse con el mundo. Entonces, Como eso a través también de es una este señal otro. de alerta. Sí, Claro. eso es una señal Y, igual de alerta en la claro, adolescencia. y después de eso quedan muy cansadas porque hay un esfuerzo por vincularse socialmente que genera, digamos, un estrés. Entonces son niñitas que después llegan a la casa y están muy metidas en las pantallas o muy, muy aisladas en su... Duermen mucho. Duermen Después, mucho, sí, además. se llegan a dormir mucho, Eso. porque piensa tú que es como estar actuando un papel. Exacto. Y tener que estar tratando de ver todo el parámetro para poder encajar. Entonces es tremendamente agotador estar actuando a ser alguien que no eres. Súper. Entonces vamos a tener una diferencia en cómo se presenta este trastorno del espectro autista en niños y niñas, hablando de estos dos grandes géneros. Bueno, y agarrándome un poco de lo que decía respecto a las niñas, también entiendo que, bueno, todo este espectro, los estudios eran siempre en hombres, entonces Sí. estaba como subdiagnosticado este trastorno en las niñas y después en mujeres que de adultas recién se enteraron que o recién recibieron el diagnóstico por porque pasaron coladas, como decían en algún momento, pero no tenían estos signos característicos a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Perdona, pasa mucho que las mamás de pacientes de nosotros que vienen aquí a habilitarse empiezan a notar que en sus niños, digamos, síntomas que ellas mismas tuvieron cuando eran pequeñas o eran adolescentes. Así que se diagnostica mucho hacia atrás, ¿no? Que eso es A lo que través del pasa. hijo, A través del hago hijo, la mirada claro, de, oh, quizás empiezan, yo claro, tengo esto. exactamente. Súper. Hay, Y, hay algunos ¿perdón? Hay algunos estudios que hablan en general de particularidades autistas mujeres, como por ejemplo el estudio Baron Cohen, que postula una evaluación dirigida específicamente a mujeres, pero es re poco ocupado. Cuando tú comentas sobre cómo es la forma de evaluación a través de los psicólogos, por ejemplo, la ocupan muy poco. Yo creo que también ahí hay un debe, estamos bien al debe a nivel de la capacitación nacional del uso de instrumentos para diagnosticar mujeres. Sí, es verdad. ¿Afecta a ambos por igual, independiente que tengan sintomatología distinta o expresión de este trastorno distinto? ¿Afecta en porcentaje a ambos por igual? Creo que la doctora había mencionado que porcentualmente afecta más a niños que a niñas. Sí, todavía hay una diferencia por sexo. En realidad, los últimos estudios, que no son hechos en Chile, sino que son principalmente hechos en Estados Unidos y Europa, en donde todavía tenemos una prevalencia mayor en los varones, como la mayoría de los trastornos del desarrollo, el déficit atencional, los problemas de lenguaje, etcétera. Más o menos como por cada 4 varones una niña. Pero eso hace no muchos años, que conversábamos en la mañana con Katy, era bastante más, era incluso 8 a 10, por cada 10 niños varones, ¿cierto? Se encontraba una niña, y eso ha ido bajando sustancialmente por todo lo que explicaba Katy del diagnóstico, pero aún es subdiagnosticado, sí. En general, cuando hablamos igual del diagnóstico de mujeres, genéticamente no hay una predisposición a que las mujeres sean más autistas que los hombres. Todavía no hay una claridad de la genética.
Lo que pasa es que el diagnóstico se genera más en hombres. No quiere decir que existan más hombres autistas. Lo que se dice con el diagnóstico es que nosotros encontramos más a los hombres autistas y no pesquisamos a las mujeres. Claro, por todo lo que recién hablamos de que existe una gran población de mujeres subdiagnosticadas. Hablando de, un poco agarrándonos de lo que mencionabas recién, ¿cuál es el origen de este trastorno? ¿Es un origen genético? ¿A qué se debe? ¿Qué se sabe al día de hoy? Todo el espectro autista, como decía al principio que no te había escuchado bien, es Ujú. un, como dice como un trastorno del neurodesarrollo, y ya hay genes involucrados, ¿ya? Tenemos genes múltiples, una herencia poligénica, en donde tenemos pequeñas alteraciones que van a producir dificultades en el lóbulo frontal principalmente, que es el lóbulo social, ¿ah? El lóbulo social del cerebro. Ahora, como hablábamos al principio, esto es un espectro, ¿cierto? Entonces tenemos niños con menos alteración, y tenemos en el otro lado niños muy severos, en el cual podemos encontrar asociado una enfermedad genética. ¿Ah? Por ejemplo, un niño con un Prader-Willi, un niño con un síndrome de Angelman, un niño con un X frágil. Entonces, ese es el trastorno del espectro autista Más, junto a la enfermedad genética. ¿Mm? Y esos claro. niños, nosotros en este minuto controlamos aproximadamente entre 60 y 70 de esos niños en nuestro hospital, que como lo decía, lo hacemos en conjunto con la genetista, que es la doctora Gloria Escribano. Entonces, en esos casos tenemos también asociado discapacidad intelectual, problemas del aprendizaje y otras cosas como la epilepsia, trastorno de conducta más severo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Para agregar, en Uh-huh. general, entendiendo que hay un genotipo base, los autistas tienen una alteración genética, pero la investigación autista todavía está en desarrollo absolutamente. Y eso todavía no hemos logrado identificar cómo se expresa al fin y al cabo el ambiente, cómo el ambiente influye y eso expresa al fin y al cabo el gen. Porque teniendo gemelos autistas, ¿ya? Uno expresa Y el los otro. genes alterados y el otro no lo expresa. Y eso Mm. todavía no se ha logrado determinar cuáles son los factores ambientales que van a hacer que el genotipo exprese un fenotipo. Ahora, lo que sí sabemos es que mientras antes comencemos las terapias, mientras antes ese niño esté expuesto en una edad que el cerebro todavía puede cambiar sus conexiones neuronales, ¿cierto? Puede modificarse, por lo que decía Katy, que digamos estos genes pueden, lo que llamamos la epigenética, ¿cierto? Que pueden modificarse. Entonces, las terapias son fundamentales, sobre todo entre digamos, el nacimiento, el año de vida, hasta los 5 años. Y podemos mitificar, o sea, bajar, digamos, mitigar en forma importante los síntomas más complejos, incluso en los niños más severos. Entonces, por eso es tan importante tener un espacio como este, en donde logramos hacer terapia en forma temprana. Eso también va a influir en tener menos conductas desadaptativas en los colegios, conductas auto o heteroagresivas, las estereotipias más severas, los trastornos de sueño. Entonces, todo eso va a ir siendo mitigado a través de las terapias. Súper. Entonces tenemos genes involucrados, pero lo que todavía no sabemos es por qué algunos niños expresan o no este tipo de trastorno a pesar de tener los mismos genes. Así como para explicarlo al común de los mortales que somos todos nosotros. Exacto. Bueno, y nos había hablado entonces de esta severidad, que tenemos algunos que tienen algunos problemas que son conductuales, que podrían ser mucho más funcionales, y otros también niños, niñas, adolescentes y personas en general que van a estar dentro de una categoría más severa de este trastorno, y que también podría estar combinado con algún otro tipo de alteración genética de otro tipo, ¿cierto? Bueno, sabemos que la adolescencia es una de las etapas más difíciles, ¿cierto? Para las mamás, los papás y también los cuidadores, por cómo lidiar con una adolescente ya basal sin ningún tipo de trastorno. Pero ¿cómo afecta este trastorno al comportamiento de los adolescentes, más que nada en el desarrollo puberal como tal? Habíamos mencionado un poquito antes, pero quizás podríamos ahondar un poquito más en eso. Puberal no hay una diferencia. Ujú. Los adolescentes autistas tienen el mismo
ciclo y desarrollo puberal. Lo que sí afecta es a nivel de las conductas, a nivel de la psiquis y a nivel del desarrollo también de algunas patologías de salud mental asociadas. Como la doctora decía, es tremendamente importante el desarrollo de políticas públicas que nos permitan tener estos espacios de atención a la infancia temprana, porque sabemos que si es que atendemos antes de los 6 años, el 50% de la población va a tener menos trastornos de salud mental. En general, los trastornos de salud mental asociados al autismo hay una explosión alrededor de la adolescencia. Así Y eso tiene mucho que ver con también ser adolescente. Si tú piensas, los adolescentes neurotípicos, todo lo que hemos vivido en la adolescencia es un periodo de cambio y en el cual es re difícil entender lo que te está pasando interiormente, y cuando el mundo te es difícil de entender hacia afuera, al autismo le es difícil entender cómo circula, cómo funciona, digamos, el cotidiano. Entonces, cuando te es difícil entender eso y te empiezan a pasar también cambios internos, hay también desregulaciones a nivel psíquicas que son repotentes de poder apoyar, y ahí empiezan a surgir intereses más complejos desde el punto de vista de que si es que tú, por ejemplo, necesitas tener sentido de pertenencia, porque es parte de lo que todos los adolescentes necesitan para poder cumplir su periodo, y no puedes pertenecer a un grupo, eso te hace sentir mal. Y eso en general empieza a desarrollar patologías solamente como ansiedad, depresión, frustración bien profunda. Y de la misma forma, los primeros acercamientos a tener pareja, por ejemplo, que son cosas que te marcan la vida y que generan o inician algunos trastornos que tienen que ver principalmente con no tener las habilidades que te permiten superar unas etapas que están como predefinidas en la vida. Ahora, es importante decir que los adolescentes y los adultos jóvenes, porque ya en este momento tenemos adultos jóvenes, niños que ya han salido de algunas de las terapias que se implementan acá, como la terapia PIPS, que especialmente fue formulada para los adolescentes, y ya van pasando los 18 años, tienen dificultades, por ejemplo, que son súper cotidianas, como decía Katy, de encontrar pareja, o de acercarse a una pareja, de elegir, ¿cierto?, a qué se van a dedicar en la vida, de comunicar sus emociones como cualquier otro adolescente, pero que pueden ser más intensas, la pueden vivir mucho más intensa. Entonces eso, o sea, su diagnóstico base, que es el autismo, además desarrollar otros diagnósticos, como por ejemplo los trastornos ansiosos, la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, que son diagnósticos que se adosan al autismo y que no significa que el diagnóstico del autismo esté mal hecho, sino que se sobrepone otro diagnóstico del ámbito psiquiátrico. Por eso es tan importante para nosotros en neurología que estemos o estar súper conectados con nuestros colegas psiquiatras infantiles, en el cual en el hospital contamos con un grupo también que nos ayuda y nos apoya mucho. Entonces, no solamente puede ya tener un adolescente el diagnóstico de autismo, sino que además agregarse alguno de estos otros diagnósticos que por supuesto que tiene que ser tratado. Súper. Entonces, el ideal es hacer un acompañamiento desde el diagnóstico, que ojalá sea lo más precoz posible, con un tratamiento lo más precoz posible, pero además irlo acompañando en todas las etapas del desarrollo hasta que básicamente adquieran las herramientas necesarias para ya enfrentarse un poco como a la vida. Y yo creo que incluso hay adultos que continúan este acompañamiento durante harto tiempo más, Sí. ¿o no? Sí, todavía no, o sea, el programa del hospital que estamos implementando en conjunto con la Comudef, la verdad es que tiene que ser transversal, o sea, tiene que empezar cuando el niño es detectado chiquitito, ojalá antes de los 2, más o menos como a los 2 años, en manos expertas puede ser diagnosticado un niño entre los 2 y los 3 años, y ojalá fuera durante toda la vida, que es lo que queremos hacer. Sin embargo, los estudios en adultos son escasos y además las herramientas que tenemos de habilitación son prácticamente, no hay desarrollo de eso, por lo menos en Chile hay muy poco desarrollo. Y eso es lo que estamos tratando de ampliarnos con los grupos también de especialistas del hospital, con neurología de adultos, que ya les están llegando a nuestros pacientes, así que la doctora Benavides está muy interesada, y también el equipo de psiquiatras de adultos, para poder efectivamente tratar a los pacientes que ya vienen con el diagnóstico, y también, como contábamos delante, a sus papás, que muchas veces
hacemos el diagnóstico a través de los niños, ¿no? Ellos empiezan a encontrar que tienen síntomas y se diagnostican. Así que es bien importante tratar de agrandar. De la misma forma que hablábamos de los adolescentes, tienen ciertas metas que cumplir por su curso de vida. Los adultos también, los adultos jóvenes tienen metas muy claras y tiene que ver principalmente con las relaciones sexoafectivas y con la sensación de autorrealización. Y generalmente eso tiene que ver con la independencia económica también. Entonces, eh, con gran esfuerzo, la verdad, hemos empezado a hacer un trabajo que es inédito porque no hay trabajo en autismo adulto todavía acá. Y lo que estamos haciendo es implementar, capacitarnos primero, que ya finalizamos ese proceso, en el mismo método que trajimos a Chile para los adolescentes, que es el método PIRS, ahora traerlo y adaptarlo a la realidad chilena, que se tratan temáticas desde la socialización, pero también desde las relaciones sexoafectivas. Cómo aprender, cómo acercarte a una pareja, cómo poder emocionalmente, cómo aprender también a vincularse frente al fracaso en las relaciones, cómo poder a presiones sexuales, que son cosas que no necesariamente los autistas lo desarrollan, sino que necesitan una guía más clara porque lo aprendes como desde la cognición para poder llevarlo después a la práctica. Y eso es un proyecto bien ambicioso, la verdad, pero ambicioso. Está caminando muy bien y esperamos que logremos ya en el segundo semestre tenerlo ya funcionando. Súper. Bueno, entonces, si vivo en la Florida, por ejemplo, ¿cómo puedo acceder a las atenciones de la sala de habilitación TEA que ustedes mencionaban y a las atenciones de neurología infantil en el hospital, por ejemplo? Acceder a la sala de habilitación, primero se tiene que hacer un diagnóstico que parte con una interconsulta en el CESFAM. Nosotros en la Florida tenemos 9 CESFAM y entonces la mamá o papá que vaya a consulta, se da una interconsulta hacia el hospital y esa interconsulta, dependiendo de la edad y algunas características, es vista en neurología, en psiquiatría también. Y posteriormente, cuando se hace el diagnóstico con el especialista, entonces se devuelve con otra interconsulta a la sala de habilitación. En este minuto tenemos más de 900, en la mañana lo sacamos 938 pacientes en control y tenemos una lista de espera porque ha habido una explosión, ¿cierto? Con el advenimiento de la ley, ha habido una explosión del diagnóstico. Estamos pesquisando activamente a los niñas con autismo. Y entonces ese sería como el camino, o sea, interconsulta a ese spam, lo ve el especialista, ya sea psiquiatría o neurología, y posteriormente se da una interconsulta para que llegue a donde Katy y empieza a habilitarse, que nos puede contar cómo es porque es un sistema, digamos, que va haciéndose fonoaudiología, terapia, en forma cíclica, digamos. En general, bueno, en la sala de habilitación hacemos un ingreso en el cual se evalúan las características de los niños y podemos formar su plan de intervención, que está asociado este 2024 de las prestaciones que tenemos disponibles, tiene que ver con fonoaudiología, terapia ocupacional, y se incorpora psicólogo, trabajador social, kinesiólogo. Vamos a empezar también, como les decía, el trabajo con adolescentes y con adultos. También hacemos talleres de habilidad social y trabajo con padres también. Esa es como la dinámica. Las sesiones que se toman inicialmente son ciclos de 10 sesiones, después entran en un periodo de interciclo que reciben igual algunos talleres y después vuelven a retomar sesiones. Entonces, debieran tener más o menos alrededor de 30 sesiones al año, lo que significa estar en sesiones permanentes alrededor de 7 meses y medio. Y eso con la controles que tienen en el hospital, ¿cierto? Y estamos digamos, en colaboraciones en conjunto. Súper. Entonces, el llamado un poco a los padres y madres es que siempre que observen alguna conducta que a ellos les llame la atención, colaborar también quizás con los educadores o profesores, a ver si también lo observan, levantar esto en algún control con médico en CESFAM para que se pueda hacer la derivación y ahí ya después que ingrese derivado nuevamente a esta sala que ustedes mencionaban con la cantidad de sesiones y también abordado por este equipo multidisciplinario.
Ya que mencionaba la ley TEA, de acuerdo al artículo 15 de esta misma ley, se consagra el derecho al acompañamiento de las personas con el trastorno del espectro autista. Y en relación a esta información, ¿cómo se determina el número de personas que pueden prestar acompañamiento a las personas con este trastorno, ya sea en el CESFAM o el hospital? No En sé si nos pueden general, contar algo. eso está bien vinculado a la ley Mila también. Y es tremendamente importante considerar que está relacionado con la necesidad del usuario, pero también está relacionado con las capacidades que tengan los centros de salud, porque Ah, perfecto. eventualmente pudiésemos necesitar a lo mejor 3 acompañantes, pero si el espacio físico no lo permite es como difícil. En general tratamos de hacer que cada niño, adolescente y adulto que esté en esta condición pueda tener acompañamiento y se va mediando la cantidad de acompañamiento, digamos. El tema es que lo que no se hace es pedir que no tenga acompañamiento. ¿Ya? En general Perfecto. es que esté acompañado. El número de acompañantes ahí se media en relación a la capacidad del espacio físico. Claro, porque además usted hay que ver que no es lo mismo estar, ¿cierto?, en una unidad de cuidado más básica que, por ejemplo, en la unidad de cuidado pediátrico intensivo. Entonces, pero se está hablando con los equipos y estamos tratando también de implementar, junto con el estamento de enfermería, la posibilidad de dar los máximos apoyos, Facilidades, facilidades apoyo. a los padres, ¿sí?, para que estén con sus niños y sus niñas. O sea, básicamente en relación a este punto no es algo que esté, que sea estricto, que hay un número determinado, etcétera, sino que más que nada nos vamos a ir adaptando tanto a lo que nosotros podemos entregar y también a las necesidades de nuestros usuarios o pequeños usuarios en este caso. Bueno, les quería contar que cuando se publicitó este live y surgieron varias preguntas desde la comunidad en nuestras redes sociales y vamos a empezar les voy a empezar a leer un poquito estas preguntas. Primero, ¿es bueno que los niños TEA o personas con trastorno del espectro autista vayan al jardín aunque estén siempre solitos jugando? Es fundamental, o sea, yo siempre le digo a los papás que aparte de fonoaudiología y terapia, que es lo clásico, ¿cierto?, que se hace en una primera instancia, el jardín vendría siendo una tercera terapia. Independiente que el niño esté solito en algún minuto, porque los equipos de educadores y profesores también se han ido formando en este tiempo. Entonces, la idea es que medien para que ese niño logre jugar, aunque sea con un niño o primeramente con la educadora o con la profesora, ¿cierto? Pero siempre va a ser una instancia social, una instancia de aprender, porque también hay que pensar que los niños con autismo copian las conductas. Entonces, la idea es que copien conductas de sociabilización. Social. Por lo tanto, siempre es súper bueno que vayan al jardín. O sea, si los limitamos y los separamos de su grupo social etario, básicamente menos habilidades van a adquirir para su desarrollo. Otra pregunta, ¿dónde llevar a un hijo o hija si la tía del jardín indica que tiene signos de TEA? Esta ya más o menos las habíamos contestado, si madre o padre levanta alguna alerta, el CESFAM sería nuestra puerta de entrada, ¿cierto? Para continuar el Sí. diagnóstico. Y los profesionales del CESFAN están capacitados para poder aplicar incluso instrumentos que han sido mandatados por la ley TEA para el uso en niños desde chiquititos, desde los 16 meses hacia arriba. Entonces, estamos aplicando esos test masivamente cuando nos van llegando usuarios. Que eso también ha sido la explicación de por qué tenemos una alza de derivaciones al hospital. Lo que decía la doctora, tenemos una espera porque había Una pesquisa activa en el fondo. sí, justamente. Estamos pesquisando activamente porque están llegando más y eso es que los equipos están capacitados para hacerlo y eso la verdad que nos da harto orgullo de poder decir que tenemos equipos que están funcionando de buena forma. Sí, eso pasa en general para contarle a la población con hartos tipos, tanto de trastornos como enfermedades, que no es que ahora hayan más, sino que se diagnostican más. Eh, Otra pregunta, TEA y TDAH o TDA, que es el trastorno de déficit atencional y trastorno de déficit atencional con hiperactividad, diferencias para que todos los conozcamos, que de repente por las siglas se nos pueden llegar a confundir un poco. Es como les decía, el trastorno digamos, del desarrollo, del neurodesarrollo, que afecta la sociocomunicación, y Mm. el déficit atencional
también es parte de los trastornos del desarrollo infantil, pero con la diferencia de que no debe tener una alteración de la sociocomunicación, de la sociabilidad, de la parte social, ¿cierto? De todo lo que significan las conductas sociales. Sin embargo, el déficit atencional y el autismo, como son parte de un gran paraguas, como les digo yo siempre a los papás, que son los trastornos del neurodesarrollo, comparten algunas cosas y muchas veces los niños con autismo tienen su diagnóstico principal, que vendría siendo el más importante, tienen además asociado un déficit atencional. Y el déficit atencional se relaciona principalmente con la alteración de las funciones ejecutivas, que yo le digo a los papás también que son como las que coordinan, son el director de orquesta del cerebro, ¿cierto? Que nos permiten concentrarnos, poner atención, inhibir los estímulos que puedan ser no importantes, ¿cierto? Llegar a una meta en forma adecuada. Por lo tanto, el niño que tiene déficit atencional, ya sea en su modo más inquieto o en su modo distractil, no va a tener cierta alteración de la parte sociocomunicativa. Pero puede ser que un niño autista sí tenga un déficit atencional, ante lo cual uno debe tratar ambos dos problemas. Súper. Entonces, no necesariamente si yo tengo solamente el trastorno de déficit atencional en ambas de sus dos como formas más habituales, tendría como acceso a esta sala o a este mismo tipo de tratamiento, entendiendo que son dos condiciones distintas. Déficit atencional, digamos, no siempre va asociado al autismo, ¿ya? Ahora, el autismo tiene mucha probabilidad de tener déficit atencional, ¿ya? Pero si solamente tienes el déficit atencional, claro, requieres digamos, apoyo, especialmente en el colegio, ¿cierto? Los niños que son más hiperactivos, muchas veces tratamiento farmacológico, claro, los proyectos Súper. de integración, etcétera. Siendo adulto y teniendo sospecha de TEA, hablando también que muchas, sobre todo mujeres, quizás se arrancan con este subdiagnóstico a la edad adulta, ¿a qué profesional debo acudir? Las adultas puedan asistir, o adultos o adultas, puedan asistir al centro de salud, pedir hora con morbilidad, y morbilidad va a identificar si sus necesidades es dirigirlas hacia salud mental o directamente hacer consulta hospitalaria. Ahora, hay que hacer una diferencia, porque muchos adultos tienen trastorno del espectro autista o tienen autismo sin ser un trastorno de su vida, porque han logrado ser funcionales. Y si el diagnóstico es importante para ellos, es bueno tenerlo, pero no quiere decir que todos los adultos van a requerir ayudas especiales, porque muchos de ellos ya han logrado encontrar una forma de funcionamiento funcional en la vida. Entonces, bajo esa lógica, por no necesariamente perseguir el diagnóstico es necesario para todo. Puede ser que tú sientas que tienes características dentro del espectro autista y no requieras tener un diagnóstico clínico si no tienes ninguna otra manifestación. Es una condición, no es una enfermedad. Exacto. Eso es súper importante tenerlo claro. Entonces, bajo esa lógica, tú puedes tener esas condiciones y no requerir un diagnóstico clínico si no es necesario para ti por un tema médico. Claro. Ahora, lo que sí hay que hacer el alcance en que un adulto que tenga, por ejemplo, un trastorno depresivo, que esté siendo visto por una depresión y tenga además el diagnóstico de autismo, la forma de abordar esa depresión va a ser un poco distinta. Generalmente a través de terapia de tipo cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia en este minuto. Entonces, pero sí, como dice Katy, si la persona está bien y ha hecho una vida funcional y todo, probablemente no requiera más cosas. Pero si tiene una comorbilidad asociada, puede ser muy interesante saber el diagnóstico base, que sería el autismo. Claro, muchos adultos, por lo que uno puede ver en redes sociales y qué sé yo, cuando reciben el diagnóstico le encuentran explicación a muchas cosas Sí, que claro. entendían ellos distintos en su vida y también a este tipo de otras patologías como depresión o más emocionales que tienen su base en este tipo de diagnóstico que sería el tema. Sí. Solo para Ahora, sumarte como información, hay algunas mujeres que dicen que es tremendamente liberador tener el diagnóstico porque han tratado de seguir encajando toda la vida. Esa es la diferencia, yo creo. Si es que siguen como con ese esfuerzo que te provoca vivir,
claro, es súper importante el diagnóstico. Si ya lo superaste, ya pasó. Súper. En el colegio y en las salas de clases, ¿cómo los docentes y el equipo PIE deben trabajar un niño de este tipo de trastorno del espectro autista? Para nosotros, los neurólogos, las neurólogas, es súper importante el trabajo de los colegios, porque muchas veces son ellos también los que levantan las primeras alarmas y el advenimiento de los proyectos, los programas de integración escolar ha sido un gran apoyo para nuestros pacientes, porque, como les decía yo, no solamente para los niños con autismo, sino que para los niños con déficit atencional, problemas de lenguaje, discapacidad intelectual, en donde el PIE, ¿cierto?, tiene profesionales que que trabajan con los niños en las salas de clase, en aulas aparte, hacen un reforzamiento. Entonces, la verdad es que es bastante importante y por eso es que en esta época a mí y a mis colegas nos llegan muchos requerimientos de informes para los diferentes proyectos de escolares que hay en la Florida. Nosotros tenemos acá 26 colegios, ¿no? Más los centros parvularios que tienen estos apoyos y son bastante importantes para los niños. Yo diría que es un gran aliado. ¿Ah? Si bien a veces las mamás dicen que hay algunos que son mejores que otros, obviamente, pero en general han hecho un gran trabajo. Súper, Los como... jardines infantiles también se han ido incorporando, porque los colegios tienen PIE. Los jardines infantiles de la corporación municipal no tienen el proyecto PIE, pero tienen otro proyecto que es de inclusión. Bien han ido desarrollando un trabajo bien importante, bien relevante en relación a poder hacer en la primera infancia un aprendizaje que no es solo para el alumno, para el niño autista, sino que para la comunidad escolar completa. Y yo creo que eso igual lo hemos conversado también con la doctora. Sí, cómo sensibilizar de la neurodiversidad, de cómo, porque todos nos beneficiamos de esto, ¿cierto? La relevancia que es a nivel social el poder contar con el sentido de co-cooperación, de co-creación de un mundo para todos. Cuando podemos tratar de integrar a alguien a un mundo que no está hecho para ello es difícil. Pero si nos planteamos como comunidad, la co-creación y el estar todos en conjunto es un aprendizaje para todos. Porque los que no son autistas han aprendido al fin y al cabo a relacionarse con un mundo que les es distinto y a tener una flexibilidad cognitiva distinta. Para esos alumnos. Y también tenemos a los profesores que se han ido capacitando. Nosotros el año pasado hicimos varias capacitaciones para profesores, una en especial muy grande, en donde vinieron los profesores y les enseñamos varias cosas sobre las bases del autismo, de cómo de qué estrategias podían usar en sus salas de clase. Entonces ha sido enriquecedor para los alumnos, para los niños con autismo y para los profesores también. Súper. Bueno, hubo un caso particular que preguntaron en redes sociales a raíz de la publicidad de nuestro live y solamente mencionar que para la persona que escribió su caso particular, indicando que a su hijo lo derivaron a psiquiatra, solo mencionar que se debe dirigir a la OIRS y consultar por el estado de su interconsulta, ya solamente para responder esa duda. Teníamos algunas preguntas en los comentarios que hemos ido, de este mismo live que hemos ido ya respondiendo. La última es cuáles deportes son recomendados. Yo creo que ahí tiene que ver con el gusto personal de cada uno, pero no sé si ustedes tienen alguna opinión como distinta. Mira, los deportes en general son buenos en su gran mayoría, porque los niños y niñas con autismo tienen lo que llamamos dispraxia, digamos, de la motora, que es una dificultad en los patrones motores. Entonces ellos se benefician con las artes marciales, digamos, los típicos de fútbol, básquetbol, con otros un poquito más, que son como más difíciles, la natación, la escalada, que a veces no se tienen en el invierno las piscinas temperadas, pero todo eso mejora la dispraxia que ellos tienen, porque tienen dificultades para caminar, para hacer movimientos. Y también quiero hacer un agradecimiento al doctor Campos, que como traumatólogo, ¿cierto?, nos ha ayudado, porque también los niños con autismo pueden tener dificultades musculoesqueléticas y él nos ve a los niños mejor, si hay que operar o hay que hacer algo, él y su equipo lo realizan, y eso también es un apoyo de un manejo multidisciplinario. Entonces, con una gran sensibilidad. Con una gran sensibilidad además, sí.
Entonces, la verdad es que cualquier deporte es importante decirle a las mamás sí que traten de elegir un deporte que el niño le guste, o sea, que le muestren los diferentes deportes y que siempre va a ser beneficioso, siempre. Yo agregaría que cada niño tiene un perfil sensorial propio, eso quiere decir que ve el mundo de una forma diversa. Bajo esa lógica, hay niños que les complica más el contacto físico, el contacto social, el ruido. Entonces, es tremendamente importante saber quién es mi hijo. Yo siempre le digo a los papás que nosotros como padres debiéramos recitarle el perfil sensorial a los profesores o a los especialistas que nos ven, porque al fin y al cabo es la forma de cómo mi hijo se va a relacionar con el mundo. Y bajo esa lógica, buscar, sabiendo que no es mi hijo, buscar un deporte que le haga sentido, porque si no también genera frustración. Y cuando los deportes generan frustración, después me alejo de la frustración, me alejo de los focos de frustración. O sea, pues no quiero hacer más deporte. O el fútbol, por ejemplo, claro, el fútbol no es como es mucho contacto, sino puede ser uno de los menos requeridos. Claro. Pero la natación, que se puede hacer, digamos, es uno de los que le gusta mucho, sí. O sea, de base va a ser beneficioso para todos los niños, sobre todo a los niños que tengan el diagnóstico de este tipo de trastorno, pero siempre alguno que a ellos les haga sentido, que a ellos les guste y que quizás les va a gustar menos los deportes como de más contacto, ¿cierto? Así como para resumirlo. Catherine, doctora, aprovechando que están transmitiendo de esta sala de habilitación, ¿nos podrían mostrar brevemente un poquitito de esta sala de sus dependencias? Por supuesto. Bueno, les contarles Háganos que esta un sala está mini recorrido. estamos funcionando toda la mañana, así que ya tiene su movimiento, no va a estar Pero por 100% ordenado, supuesto, la ahora gente no sabe, pero mientras estábamos transmitiendo esto seguía funcionando, así que... Sí, por supuesto. Sí, estamos justo como ya pasando el horario de colación, así que, bueno, esta es una sala de fonoaudiología, ya nuestra fonoaudióloga Teresa. Hola. Vamos a pasar acá al lado, tenemos otra sala de fono. Sí. Vamos a la vuelta, yo creo. Acá en la sala de espera, donde los pacientes, ¿cierto?, esperan atención. Esto está ubicado en el ex Club Vive, que ahora actualmente es el Espacio Dignidad. El centro de Está un costado de nuestro hospital, ¿cierto? Está más o menos como un poquito más de una cuadra, así que Sí, por eso está también como continuación. nos facilita. Sí, ¿no? Este es el gimnasio de terapia ocupacional. Bueno, ya nuestra terapeuta Claudia Sepúlveda. Los otros terapeutas ya están en horario de colación. Súper. Se ve muy bonito, súper equipado. Sí. Trabajamos con No se les escucha tanto lo que nos están contando, pero se ve perfecto. Ahora sí. Voy a repetirlo. Lo que le contaba que contamos con 5 fonoaudiólogas, con 3 terapeutas ocupacionales. ¿No hay problema? ¿Va a mirar? No, vamos a mirar, vamos a mirar. Okay. Aquí está una... Tenemos algunos usuarios, mini usuaritos por ahí. Allá están los profesionales. Esta sala se hizo principalmente también para, no solamente para gimnasio, sino que también para realizar las salas de talleres. Hemos hecho hartos talleres desde que comenzamos esta iniciativa en conjunto, el hospital con la Comudef. Hemos hecho bastantes talleres para profesores, padres, para nuestros mismos médicos, los médicos no sé si enfermeras. El tío, no sé, doctora, si el tío Simón es el que sale ahí en pantalla, pero le mandan saludos al tío Simón. El tío Simón. Le haga llegar los saludos. No, ya, ok. Tiene algunas fans por ahí que le están mandando saludos. Sí. Tío Simón tiene muchas fans. A la doctora se le está escuchando bien el audio por si acaso, Catherine, a ti no tanto, para que la doctora nos pueda contar. Sí, sí. Bueno, aquí primero fue, antes de la remodelación, fue una
una sala que se ocupaba, digamos, para café, para después de que hacíamos las reuniones de adiestramiento, digamos, de capacitación a los profesionales. Pero ahora, con la remodelación, ¿cierto? Ahora se transformó en un gimnasio. Y aquí tenemos una paciente, que es paciente, hola, del hospital, y que está con su niño ahí, que es paciente mío específicamente, muy querido. En plena terapia. Hola. Ahí, ahí está. Ahí está él, una mamá que es muy comprometida. Se arrancó a saludar, no se aguantó. Sí, No no se podía aguantó. aguantarse. Así que ahí está Está su bien. habilitación. Vamos a ver. Así que Súper. Tenemos un ahí estamos. comentario para la doctora. Abajo tenemos otra sala de fonoaudiología, pero Claro, hay más salitas sí, abajo. sí. Súper. ¿Sí? ¿Un comentario? Sí, cuéntame. Sí, dice, estimada Doc, muchas gracias por todo su apoyo para nuestros hijos, son secas, lejos la mejor gestión. Ay, Muchas gracias, saludos desde la Muchas familia gracias. Dionisio. Debe Muchas ser una gracias. familia que tienen harto vínculo. Bueno, por todas las terapias que mencionaban o todas las sesiones al año, me imagino que ya se genera un vínculo bien fuerte con cada una de las familias que acceden. Y aquí hay otro, gracias doctora León y a todos los que trabajan ahí, muchas gracias por todo. Doctora León, una seca, tiene muchos fans la doctora. Sí, bueno, es que nosotros, contarles siempre un poquito, tenemos una unión aquí con la Comodez, con Catherine, hemos logrado este proyecto con el apoyo de mucha gente. Quizás nosotros somos las caras visibles, pero la verdad es que hay mucha gente detrás de nosotros, los terapeutas, en el caso del hospital, los profesionales, los pediatras. Entonces hay mucha gente que está, digamos, empujando esto, y contarles que tenemos lamentablemente una lista de espera larga porque ha sido mucho más el diagnóstico, pero estamos ahí con el apoyo de la dirección, del director, para sacar adelante esto y poder tener más horas de profesionales, cosa de que podamos atender a todos nuestros usuarios, que eso es lo que queremos, pero atendemos más o menos como 900 familias, y acá en la sala de habilitación se atienden 700 familias aproximadamente. Claro, tenemos ahí un gap, pero estamos trabajando constantemente en mejorar esto porque nos llena el alma finalmente. Sí, por supuesto. Para nosotros es un tema que siempre hablamos, que esto nos apasiona y nos emociona. Entonces trabajamos con el saber de lo que los usuarios requieren, porque tenemos el contacto directo, y eso la verdad es que ha sido escuchado tanto por el hospital como por la Corporación Municipal de La Florida, y estamos bien contentos con lo que se ha podido desarrollar y con muchos proyectos hacia adelante, así que ahí les vamos a ir contando con el tiempo, avanzamos más. Súper. Bueno, a todas luces se ve un precioso trabajo mancomunado el que están realizando, que para que la gente no conoce, salud hospitalaria y salud municipal son dos mundos totalmente aparte, administrativamente. Sí. Cuesta un poco explicarlo, pero son mundos totalmente aparte, entonces que se dé este trabajo como tan afiatado que llevan a cabo y tan bonito, y que se nota en los comentarios de la gente, se agradece, y felicitaciones también por el trabajo que llevan. Vamos en honor al tiempo a leer los últimos comentarios. Ani Carreño dice, creo que sí ya la habíamos leído, no, los queremos mucho, gracias por todo apoyo a todos, y tía Claudia y Anelis, un amor con mi hijo. Colmenam dice, necesito incorporar a mi hijo y familia. Bueno, ya hablamos un poco de cuál era el camino de la derivación y del acceso a esta misma sala. Este live sí va a quedar grabado porque nos habían preguntado arriba, así que ahí pueden volver a verlo y volver a revisar la respuesta a todas las preguntas. Maraurvic, puede ser, o Maraurvich, mi hija está con nosotros gracias a la doctora León. Le amamos, dice. Te quieren mucho tus pacientes, Pau, qué orgullo. ¿Cómo se puede acceder a esto? Ya hablamos. Bobadilla Mancilla, saludos, y gracias a la doctora y tía, aparte de Anaí Voces. Puros agradecimientos ahora. Todo muy lindo. Bernarda, De verdad que recibimos harto amor en Sí, general de los sí, papás, sí, entonces sí. nos vamos con el corazón contento. Sí, sí, la verdad que, y se además nota. también, bueno, decir que también somos nosotros piloto nacional para el MinSal, estamos colaborando con el programa de capacitación y con la puesta de la ley, con la Catherine. Mesa Nacional. En este hospital tenemos dos profesionales médicos que
es la doctora Escribano y yo, que estamos participando en la ley en el MinSal, y Catherine desde la corporación. Entonces también para nosotros eso es un orgullo que nuestro hospital y nuestra corporación, nuestra comuna en la Florida esté tan representado. Y quiero mandarle también un agradecimiento, perdona Katy, aquí, a mis colegas neurólogas, parte del equipo de neurología, que nosotros somos poquitas, pero un abrazo a la doctora Cancino, a la doctora Constela, a la doctora Molina y a la doctora Rojas, que siempre están ahí apoyando, viendo a los pacientes, así como a la doctora Francisca Ojeda. Así que eso, no sé si tú quieres. Sí, bueno, también un tremendo agradecimiento a la corporación, a las jefaturas que han logrado identificar una problemática que estaba absolutamente invisibilizada. Nosotros partimos hace 2 años y las primeras palabras que hicimos en la inauguración fue: disculpa por llegar tan tarde, porque es una comunidad que ha estado esperando por mucho tiempo. Hemos hecho un tremendo trabajo, nos queda un montón que hacer. Agradecer al equipo que tenemos acá, que es tremendamente comprometido, a todos nuestros terapeutas, así que un gran abrazo y agradecer nomás el trabajo hecho. Súper. Muchas gracias a ustedes, sin duda son un ejemplo como equipo floridano para el resto de las comunas. Sí. Gracias por su entrega y también gracias a cada uno de los que se conectaron para ver este live. Y bueno, sí que va a quedar grabado, como ya dije. Si es que tienen otras preguntas, a ver si ahí las podemos orientar a través de las mismas respuestas y de los mismos mensajes. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estaremos viendo por ahí, en el hospital, ahí Nos vemos. en las vecinitas. Pero el día Saludos 2, a que todos. es el día de concienciación del autismo. Sí. El día 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril. Falta Este es el Día nada. Internacional. Estamos a puertas. Súper. Muchas gracias entonces. Saludos a todos. Gracias, Chao. doctora. Gracias, Catherine. Chao. Hasta luego. Chao.